Este episodio fue grabado el 20 de julio de 2026. La emisión de hoy corresponde a un contenido pregrabado. Hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Es una bendición poder estar aquí en nuestro episodio número 11 de este maravilloso podcast, Voces que Edifican. De verdad que durante estos 11 episodios se han tocado temas muy interesantes, de mucha edificación para todos, y este sin dudas no será la excepción. Entonces, invitarlos para que se conecten, para que se queden, disfruten de este tema, porque de verdad, mis hermanos, será de edificación para cada uno de nosotros. Darle la bienvenida a todos los que están en este momento conectados. Por supuesto, a nuestro pastor Jorge, que siempre nos ha ayudado con este proyecto, nuestro líder hermano Jorge Molina, y bueno, ya él se encargará de hacer la presentación a nuestro invitado especial, que lo saludo desde acá, y vamos a iniciar en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Jorge. Muchas gracias, hermano Vladimir. Un saludo para todos los hermanos que están en vivo en este momento desde la sala de Zoom, y también para todos aquellos que van a ver este episodio más adelante en diferido. Tal como lo decía nuestro hermano Vladimir, pues este es nuestro episodio 11º del podcast Voces que Edifican, y ha sido de grande bendición porque, tal como lo inspiraba su objetivo, hemos sentido que nos hemos edificado con cada episodio que hemos tenido, con cada invitado que ha estado aquí. Y hoy tenemos un tema muy interesante porque nos va a regalar como una mirada desde la misma parte académica, por así decirlo. Y nuestro episodio hoy se llama Una mirada arqueológica y antropológica del texto bíblico. Para ello tenemos un invitado muy especial, que es nuestro hermano Sammy Alexis Casas Jiménez. Él ya se va a presentar, y antes de darle la palabra al hermano, quería decirles que en el chat de esta reunión acabamos de enviar un formulario para que, en caso de que usted tenga una pregunta, por favor diligenciela ahí y vamos a hacérsela para que usted tenga la oportunidad de que esa duda se pueda resolver en lo posible en este episodio. También dar la bienvenida a nuestro hermano Jorge. Entonces, antes que el hermano Alexis se presente, pues que sea el hermano Jorge quien nos regale la palabra y nos dé la antesala de la presentación del hermano Sam. Hermano Jorge, Dios lo bendiga, bienvenido. Bien, hermano, Dios los bendiga. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad, y hoy pues es una bendición tener aquí en sala de Zoom a otros hermanos que nos están acompañando. Les agradeceremos que mantengan sus micrófonos cerrados para evitar interferencias en la grabación. Pero en el formulario que el hermano Jorge Molina nos ha sugerido, usted puede formular las preguntas. Agradezco al Señor la oportunidad de compartir hoy este podcast con nuestro hermano Sammy Alexis Casas. Gracias a Dios por haber tomado ese tiempo, hermano Sammy. Y bueno,
contarles un poco a los hermanos que están en sala y los que verán después el programa diferido, que por la gracia del Señor, hermano Sammy, pues desde muy niño ha estado en la iglesia, ama al Señor, ama la iglesia, ama la palabra, pero Dios le permitió tener bastante experiencia en el área de la medicina y tener también luego esa formación profesional en arqueología y antropología. Entonces es una bendición contar con alguien que ama la palabra de Dios y que nos puede ayudar a mirar con toda precisión lo que a veces se plantea, se presenta como supuestamente verdades y que no lo son. Y qué bueno poder tener oportunidad de preguntar a alguien que con toda precisión nos puede responder, nos puede ayudar a orientar. Entonces, bienvenido, hermano Sammy. Muchas gracias. Y para ganar tiempo, pues siga por favor con su presentación y ya comenzaremos a hacer preguntas, a hacer cuestionamientos sobre lo que el Señor nos permita aclarar hoy. Amén, hermano Jorge Humberto Cristán Chocú. Como siempre le he dicho, mi amigo, mi hermano, mi pastor, ha sido en muchas oportunidades mi confidente, al igual que la hermana Martica, quienes los amo mucho y Dios lo sabe, Dios es mi testigo, los amo muchísimo. No soy muy empalagoso ni muy meloso de estar llamando, de estar comunicándome, pero mañana, tarde y noche están en mis oraciones y cada vez que puedo los visito y para mí son una bendición siempre. Siempre lo han sido y siempre lo serán, al igual que toda la familia Cristancho Rodríguez, que son una bendición de parte de Dios. Ustedes han sido bendecidos de una manera muy especial. Es un maestro que Dios usa de una manera muy hermosa y aprovechenlo y disfrútenlo al máximo ahora que lo tienen cerca. Les cuento un poquito, sí, por la gracia de Dios nací en un hogar cristiano hace 53 años. Dios ha sido muy bueno, mi padre y mi madre han sido pastores, o en el caso de mi padre que ya durmió en el Señor, fue pastor de la iglesia durante 48 años, sí, un poquito más. Y Dios nos bendijo de una manera muy especial. Tengo conocimiento de medicina, estudié en la Universidad de Antioquia también antropología y arqueología. Y bueno, esto me ha permitido tener al menos un poco de experiencia, no así como la tiene el hermano Jorge y otros compañeros, que uno se queda anonadado y dice, uy, Jesucristo, mis respetos. La Biblia dice, a quien honra, honra, y de verdad que sí, a quien honra, honra. Dios sabe que los siervos del Señor que han tenido la oportunidad, o que he tenido la oportunidad de compartir con ellos, o de ser administrados por ellos, para mí ha sido una bendición muy especial. Y ha sido un regalo de parte de Dios. De todos aprendo, porque algo que descubrí desde niño es, hay que saber oír, hay que saber escuchar y hay que saber aprender. Entonces me han invitado hoy, les agradezco muchísimo al hermano Jorge Molina, al hermano Vladimir, al hermano Jorge Cristancho, por supuesto, y a la hermana Martica. Por ahí vi al hermano Sergio Galvez. Es una bendición contar con estas familias que sirven al Señor de una manera muy especial. Y bueno, la antropología es divertida y mucho más la arqueología. Me encanta el estudio del comportamiento humano y del ser humano en sí. Dios nos hizo seres integrales y como somos seres integrales tenemos sentimientos. Entonces, mi preocupación por entender un poco la parte de funcionalidad biológica y la parte socioafectiva y cultural, además de la parte religiosa que en las ciencias sociales y humanas se denomina mágico-religiosas, bueno, me ha permitido a mí tener un poco más amplitud en esta temática y gracias a Dios por esa bendición. Mano, Jorgito.
Bueno, mis hermanos, recordando que estamos en la primera parte de este podcast bajo este tema, ¿cierto? Pero con la ayuda del Señor tendremos segunda parte. Así que Ok. será un espacio muy, muy ameno donde vamos a aprender mucho. Y no sé si nuestro pastor quiere decir algo más, o el hermano Jorge Molina, y si no, pues podemos iniciar. No, pues muchas gracias, hermano. La verdad que, tal y como usted lo dice, es un espacio bien interesante. Habrán dos partes porque en realidad es un tema pues que toca muchas cosas. Eh, yo creo que muchas veces sí nos hemos preguntado sobre, eh, o más bien como un pensamiento, ¿no? De que la ciencia y la fe son opuestas, ¿no? Y quizás hoy lo que podemos respondernos es cómo se complementa esto a través de todo el estudio que ha venido haciendo el hermano Sami, lo que de verdad lo hace muy edificante, porque tal vez todos hemos tenido esas dudas cuando tenemos como ese acercamiento con estudios científicos o con videos que podemos estar viendo, pero sin duda la Biblia y la palabra de Dios tiene también todas esas respuestas de lo que explica la ciencia, y qué bueno hoy poder ver y comprobar eso a través de las palabras del hermano Sam. Sí, señor, la verdad sí. De hecho, es un dato muy curioso, un mito muy común. Pensar que la ciencia y la palabra de Dios rivalizan y realmente no. De hecho, la ciencia no busca probar ni desmentir la Biblia en ningún momento. Lo que hace la arqueología en este caso es no busca probar ni desmentir lo que dice las Sagradas Escrituras, sino entender el mundo de quienes escribieron las Sagradas Escrituras, darle un contexto a esto. Y tendríamos entonces que entrar a diferenciar entre la verdad teológica y la evidencia material, que es con la que trabaja la ciencia. La ciencia habitualmente trabaja con la evidencia material y esto nos va a permitir tener un enfoque no solo científico, histórico y antropológico, sino también un enfoque bíblico y teológico. Hermano Jorge Cristancho, ¿iba a decir algo? No se le escucha, hermano Jorge. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, no, estaba pensando, alguien está rayando la pantalla, pero por favor absténganse de usarla como pizarra. Bueno, Sami, para dar como un punto de partida, quería pedirle a usted si me ayuda a constatar esta, esta expresión, pues, de nuestro, nuestro tema de hoy, eh, el tema de Voces que Edifican, el episodio 11. Hablando de las ciencias, yo recuerdo que alguna vez me dijeron que se podían clasificar de muchas maneras, ¿no? Realmente cada, cada persona que se aproxima a la ciencia podría decir, bueno, para mí esto es así, es científico de esta manera. Entonces, pensando en eso, para que usted me diga si está bien que como orientación a los hermanos y a los que vean luego el programa, pudiéramos decir que en términos generales se podría hablar de una separación muy marcada entre las ciencias exactas y las ciencias no exactas, no inexactas, sino no exactas. Dentro de las ciencias exactas se mencionaba, por ejemplo, la matemática, que no importa la fecha, las circunstancias, 5 por 8 sigue siendo 40. Dentro de la matemática están la aritmética, la geometría, el álgebra, el cálculo, etcétera, que serían todas las áreas, trigonometría, topología, que todas tienen ese rigor de expresar de manera muy exacta las cosas. Tanto que hay otras lenguas, otras ciencias, perdón, que utilizan la matemática casi que como un lenguaje. Y entonces las ciencias naturales, que entrarían dentro de esa categoría de ciencias exactas, como la física, la química, la biología, la geología, y en ese etcétera estaría la astronomía y otras
cantidad de ciencias que tienen ese rigor de la experimentación y que pues mantienen datos muy precisos. Estas 4 que están aquí, física, química, biología y geología, las conocen, se les menciona como ciencias de la Tierra, porque con esas 4 se puede estudiar todo lo que pasa aquí en la Tierra, ¿no? Pero cuando vamos a mirar la mecánica celeste, hay que echar mano de la astronomía. Y por el lado de las ciencias no exactas, encontramos las ciencias sociales. No se puede decir ciencias inexactas porque no serían ciencias, sino que no son exactas porque no caen en el rigor de la matemática, por ejemplo. Entonces, dentro de ellas están, pues, la geografía, y dice uno, ¿cómo que la geografía no cambia? Pero mire que con un deshielo del Nevado del Ruiz desapareció Armero. Ya no está Armero en el sitio que estuvo por otro tiempo. Y hay fenómenos naturales que pueden cambiar la geografía. Lo que era antes un valle fértil se volvió desértico o viceversa. Israel tomó un terreno desértico y hoy lo tiene como uno de los mayores productivos de frutas. La historia, que también dependiendo del enfoque del historiador, pues pudiera ser más exacto o menos exacto. Pero hay datos que de pronto ocurrió algo en las ciencias auxiliares de la historia, como la arqueología, la antropología, la paleontología, que en sí mismas son ciencias, pero que le dan a la historia, juntamente con la geografía, como las herramientas para que pueda decir, uy, entonces no fue así, entonces fue de otra manera, porque con un hallazgo arqueológico se pueden cambiar muchas cosas. Otras como la filosofía es no exacta, la psicología, la sociología, el derecho, por ejemplo. Y si nosotros miramos dentro de la biología, por ejemplo, caben la medicina y muchas otras. Claro que pueden cambiar con los hallazgos, pero mantienen una rigidez más grande. Otra posible clasificación de la que se oye hablar es cuando se habla de las ciencias formales y las ciencias factuales. ¿Sí? Las ciencias formales que tratan ideas abstractas y su validación lógica, y las factuales que estudian hechos de la realidad mediante la observación y la experimentación. Y entonces podríamos pensar en que algunas ciencias son más formales o son más factuales. Pero lo importante es que hoy entendamos que aparte de cualquier otra clasificación, hay cosas que se quisieran hacer parecer como científicas o como ciencia, pero que realmente no lo son. Y por eso se habla de pseudociencias, ¿no? Falsas ciencias. Por ejemplo, la astronomía, pues estudia los planetas, las estrellas, los cometas, los asteroides, las lunas, etcétera. Pero la astrología, que trata de mirar la influencia de los astros en las personas, por más de que lo disfracen como quieran, pues no es una ciencia, sino que está dentro de ese paquete de las pseudociencias. Y en muchas de las ciencias de hoy, pues hubo un periodo en donde fueron pseudociencias las que guiaron el pensamiento humano. Y por ejemplo, para llegar a la psicología que hoy se conoce, pues se pasó por unos enfoques muy pseudocientíficos. Hablar, por ejemplo, de que la conducta del ser humano obedecía a un mapa del cerebro y atribuirle regiones y cosas que en el fondo hay algo de sentido, pero como lo querían mostrar, o los fluidos del ser humano, entonces eso no es científico. Y justamente para que podamos mirar que la arqueología y la antropología están dentro del terreno científico. Por más de que la datación y otras cosas pudieran ser objeto como de sospecha, pero de todas maneras podemos decir que definitivamente hechas con el rigor completo, sí se clasifica dentro de las ciencias. Por eso las tenemos aquí. Y para cerrar esta introducción, entonces quiero invitarlos a que estemos dispuestos, a que Dios nos bendiga con este programa y que nos dispongamos para trabajar. Bueno, dicho esto, entonces, hermano Sammy, usted nos dice,
si esa aproximación está muy pseudocientífica o si nos puede ayudar un poco. Muchas No, gracias. a usted, hermano Jorgito, y la verdad es, la aproximación es así. Eh, la arqueología se ayuda de ciencias exactas. Por ejemplo, hace uso de la trigonometría, hace uso de la aritmética, hace uso de la física, de la química, hace uso de la geología, de un montón de ciencias exactas que son la base del trabajo que se hace en arqueología. ¿Qué es la arqueología como tal? La arqueología es la ciencia que estudia las sociedades humanas del pasado mediante el análisis, el registro e interpretación de los materiales o de los restos materiales producidos por esas culturas. Aparecen normalmente ciertas ideas de que la arqueología es simplemente hablar por hablar o tratar de contar desde la nada, y realmente no. Todos los seres humanos hemos vivido en alguna parte, bien sea en un árbol, debajo de un árbol, en una cueva, fuera de la cueva, en una casa, en un rancho, en cualquier parte donde haya vivido. Siempre tenemos la tendencia de dejar restos, de dejar artículos, de dejar materiales que nosotros usamos. De hecho, usted va al campo de visita, no está viviendo en un sitio, para poner un ejemplo, y usted ve una fruta y lo primero que hace es tomarla, mirarla, si no la conoce pregunta, o si alguien se la ofrece, se la come. ¿Y qué hace con los restos de ella? Las bota, las desecha. Ahí comienza a dejar uno evidencia de que estuvo por ahí. Cuando usted va y se baña a un río, mueve las piedras, mueve las rocas, le gustó una piedrita, le gustó una roca de una quebrada de un río, la toma y se la lleva. De pronto uno se la lleva para su casa, para su hogar, para usarla como en muchos hogares se utiliza para partir panela, para tener la puerta, que le gustó y la colocó por allá en un sitio, la pintó, la arregló, le hizo algo. Cuando uno encuentra una roca que no es de un sitio, normalmente eso es una evidencia, es un resto material que alguien ha movido. Y la gente dice, ¿ustedes cómo saben? Pues sencillo, cuando uno va a un río, las piedras de ese río quebrado caño tienden a ser redondeadas. Esto estoy explicando un poco para entender a partir de qué comienza la arqueología a interpretar lo que se encuentra, lo que se halla. Por eso la arqueología es la ciencia que estudia las sociedades humanas del pasado mediante el análisis, registro e interpretación de esos restos materiales que el ser humano ha producido. Si usted mira, usted no va a encontrar una piedra, una roca en un río que tenga puntas o que tenga pedazos filosos, a menos que se haya partido. Normalmente terminan redondeadas, y las rocas de río son redondeadas. Cuando uno encuentra varias rocas redondeadas en un lugar lejos de un río y se analiza el contenido de esa roca, bien sea un cher, bien sea los cher son rocas de río habitualmente, y en el caso de Colombia se dan en el río Magdalena. El cher es el mismo pedernal del que habla la Biblia, del que nos cuenta la Biblia, que se usó como cuchillo, con el que se me escapó ahorita el nombre de lo que se le hacía a los chicos de 8 días de nacido, la circuncisión. Gracias, mana Marta, hermano Jorge. De hecho, a Moisés lo circuncidaron con un cuchillo de pedernal. Y cuando uno mira bien, en Colombia se le denomina cher, es una roca que se da en Colombia, en el caso de Colombia, habitualmente en el río Magdalena. Si uno encuentra un cher lejos del río Magdalena, obviamente alguien lo sacó de esa zona. El cher no se va a ir solo, ninguna roca va a decir, me voy a ir de aquí, porque no tiene cómo moverse. Básicamente es eso. Entonces, al encontrar en determinados lugares ese tipo de rocas, son evidencias. Ahora, hay otros objetos de la cultura material, como la cerámica. Una de las cosas que poco se preserva son las telas, las maderas. Entonces es muy difícil encontrar maderas que se conserven, a menos que hayan sufrido un proceso de vitrificación
o de petrificación que se da con los años en cierto tipo de lugares como manantiales o sitios con aguas que son más bien cálidas. Hay unas zonas de Sucre, perdón, de Sucre y Córdoba, por ejemplo, en el municipio de San Antonio y Sahagún, hay un lugar, el corregimiento de San Antonio, perdón, en Sahagún, hay un lugar donde hay mucha madera petrificada. Y es que el río que hay en San Antonio contiene una serie de sales y de sedimentos que ayudan en ese proceso de petrificación de la madera. Entonces, así puede con los años pues preservarse. Pero normalmente hay tres elementos fundamentales en las sociedades humanas. Por ejemplo, el interés principal del estudio de la arqueología son las personas y sus formas de vida realmente. Hay restos materiales, por ejemplo, lo que decía ahora, ustedes conocen Machu Picchu, conocen las pirámides de Egipto, se habla muy poco de las pirámides de Centroamérica, Honduras, Guatemala, México. Se habla más de las pirámides de Egipto, pero realmente esos son vestigios o restos materiales donde vivieron personas en la antigüedad, algunos en época prehistórica y obviamente prehispánica. Hay cerámicas, hay herramientas, hay inscripciones, hay huesos, hay semillas, incluso monedas y caminos y otro tipo de vestigios. ¿Qué se hace? A través de la interpretación científica, los objetos adquieren un significado cuando se analizan dentro de un contexto arqueológico. ¿Qué es un contexto arqueológico? Contexto arqueológico es cuando uno encuentra un lugar, lo primero que hace es analizar la estratigrafía. ¿Qué es la estratigrafía? Es una herramienta que se utiliza para analizar centímetro a centímetro la depositación de tierra en ese lugar. ¿Qué nos permite eso? A través de ese análisis del terreno, ir descendiendo poco a poco, ir excavando poco a poco, ir entendiendo cómo se fue depositando en ese lugar cada centímetro de tierra, cada centímetro de suelo. Eso nos permite a nosotros tener un análisis de ese contexto arqueológico. Ahora, habitualmente la arqueología no estudia objetos, estudia personas. Y uno de los errores frecuentes es confundir la arqueología con la paleontología. A veces a uno le preguntan, perdón, a uno le preguntan, ¿ustedes estudian dinosaurios? No, la arqueología no estudia dinosaurios, estudia personas. ¿Cómo vivía esa... Gracias. ¿Cómo vivía esa sociedad? ¿Cómo vivía esa comunidad? ¿Qué comían? ¿Cómo construían sus sitios de habitación? ¿Cómo comerciaban? Incluso qué creían. ¿Cómo organizaban su manera administrativa? ¿Cómo enterraban sus muertos? Y un fragmento de cerámica puede revelar información sobre tecnología, comercio, cronología e incluso relaciones culturales cuando se estudia junto con el resto del contexto arqueológico. Por ejemplo, si se encuentra una tumba, habitualmente lo que se encuentra son entierros secundarios. ¿Qué es un entierro secundario? Es después de que la persona muere, se deja o se sepulta en algún lugar y con el pasar del tiempo se extraen los restos. Esos restos óseos se depositan en una vasija cerámica y con una especie de resinas se les enciende fuego, se prende candela, como se diría habitualmente. En ese prender candela, obviamente reduce la gran mayoría de restos óseos o de huesos, se convierten en ceniza, en polvo. Eso se preservan y ellos lo sepultan así. Esa vasija cerámica nos cuenta mucho. ¿Por qué? Porque se le pueden hacer una serie de análisis que nos permite a nosotros entender e interpretar cómo se usó, cómo se fabricó, qué materiales se usó. Incluso cuando uno mira y analiza la arcilla, hay arcillas que definen de dónde fue sacada, porque hay zonas donde el contenido de las arcillas son totalmente diferentes. Eso le permite a uno entender de qué parte
se sacó la arcilla, de qué parte se usaron algunos desgrasantes se utilizan algunas arenillas o rocas molidas, o incluso huesos, o en algunas culturas se usaban paja para darle un poquito de dureza o maniobrabilidad a la arcilla y poder trabajarla. Eso le permite a uno interpretar ese tipo de cosas. Entonces, para ir cerrando un poco esta parte, la arqueología estudia las sociedades del pasado a través de la evidencia, que son los restos materiales. La historia analiza y estudia los procesos históricos a través de los documentos escritos o de los cuentos, sí, las relaciones, sobre todo de la vocalización que se utilizaba en la tradición, básicamente. La antropología estudia al ser humano y su cultura. ¿Cómo lo hace? A través de la observación, la comparación y las evidencias que muestra ese tipo de cultura. La geología nos cuenta la formación de la Tierra, el contenido de la Tierra, y la evidencia principal son las rocas y sedimentos, y la paleontología nos cuenta la vida prehistórica a través de los fósiles de cada organismo. Entonces, básicamente, estas 5 disciplinas nos permiten a nosotros hacer uso de la arqueología como una herramienta fundamental para explicar. Ahora, ¿cómo nos sirve a nosotros esta herramienta esencial para dar cuenta de los hechos bíblicos? La arqueología, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿la arqueología ayuda a responder preguntas como cuáles eran las ciudades y cómo eran las ciudades mencionadas en la Biblia? Sí, realmente sí. ¿Qué tecnologías existían en cada periodo? También. ¿Por qué? Porque a través de investigaciones de lugares y sitios, y yo creo que ustedes han oído hablar de una serie de investigaciones a través de los años de Egipto, de las pirámides de Egipto, en el caso de Israel tiene una gran cantidad que es asombrosa, la forma como se ha investigado arqueológicamente a Israel y todos sus alrededores, toda la parte de lo que se conoce como Medio Oriente u Oriente Medio, ha sido estudiado durante muchos años, durante muchos siglos. ¿Por qué ha sido estudiado? Porque se ha visto la necesidad y hay una gran cantidad de personas que medio se untan de ciencia y de una vez comienzan a negar la existencia de Dios y a hablar que Dios, que es una invención humana. Los dioses son invención humana, pero el Dios en el que usted y yo hemos creído y que somos testigos de lo que Él puede hacer, ha hecho y sigue haciendo en favor nuestro, es la forma más increíble de poder afirmar y reconocer que lo que Dios hizo es real y es tangible. ¿Cómo se logra? A través de la arqueología. También se puede explicar cómo eran las viviendas de Israel y los pueblos vecinos, qué idiomas hablaban, en qué lenguas se escribía, qué rutas comerciales conectaban a Egipto con Canaán y Mesopotamia, qué prácticas funerarias, agrícolas o administrativas caracterizaban estas sociedades. Y cuando uno comienza a analizar eso, descubre sitios como Tel Azor, que es uno de los sitios arqueológicos en Israel. Se escribe Tel, T-E-L, Azor, H-A-Z-O-R. Ese sitio nos muestra una cantidad de tesoros arqueológicos impresionantes. ¿Para qué ha servido? Para demostrar que lo que se vivió y de lo que habla la Biblia históricamente, en especial en los libros históricos como son Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, es más, Esdras y Nehemías, se ha podido mostrar, incluso Esther, se ha podido mostrar a través de la arqueología histórica que lo que está escrito en la palabra de Dios es real, es tangible, es así ocurrió, así pasó, así de pronto a la gente no le gusta. Yo tuve un compañero en la universidad que me decía, pero es que científicamente no se puede demostrar que Jesús fue real, es que es más, no hay hechos históricos, y yo, ¿cómo que no los hay? Sí los hay. Por ejemplo, hay un escritor romano, Flavio Josefo, que no era cristiano, y Flavio Josefo habla de Jesucristo, cuenta cómo vivió Jesucristo, qué hizo Jesucristo, y lo describe en sus libros que él plasmó y contó acerca de Jesucristo. Pero aparte de eso, también se han encontrado evidencias
arqueológicas, de la arqueología bíblica, donde se puede demostrar que realmente ha sido una bendición conocer a este Dios, que lo conocimos por fe y que a medida que ha pasado los años y el tiempo se ha podido demostrar a través de la ciencia que este Dios es real, que lo que sucedió con su pueblo es real. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se habla de el Génesis y el entorno cultural, podemos encontrar similitudes antropológicas con los relatos de la epopeya de Gilgamesh, de otras culturas que también describen cómo sucedió el diluvio, qué sucedió en el caso del Éxodo, qué dice la arqueología egipcia, qué habla la arqueología egipcia y del Sinaí, la diferencia entre una migración masiva y el movimiento gradual de los pueblos nómadas, y se ha encontrado evidencia de una movilización masiva, que es cuando Israel, o más bien el Señor saca a Israel de Egipto y le permite comenzar a salir de Egipto e ir hacia la tierra que el Señor les había prometido. Ahora, ha habido más bien una discusión no pequeña, como diría el apóstol Pablo, una discusión no pequeña acerca de David y de Salomón. Y es el debate de algunos minimalistas que creen que Jerusalén, y es más, la describen como una pequeña aldea en esa época, y resulta que no era una pequeña aldea, era una ciudad conformada de una manera asombrosa. Si nosotros miramos bien acerca de cómo vivió David y la descripción que hay históricamente de David, uno tiene que decir, wow, pero lo más bonito es que a través de la arqueología se ha podido ir descubriendo que la casa donde vivió el rey David es real, y ahí está la evidencia en tablillas, la evidencia en manuscritos, como los manuscritos del Mar Muerto, los famosos manuscritos de la cueva de Qumran, que es uno de los mayores hallazgos arqueológicos que nos cuentan sobre la diversidad de las creencias judías de la época de Jesús. Y nosotros podemos ver que la historia no solo fue partida en dos, en un antes y un después, simplemente por capricho humano, sino más bien por la evidencia científica de la existencia de un ser que partió la historia de la humanidad en dos. No sé si hay preguntas hasta ahora o si vamos bien con lo que hemos venido hablando. Bueno, hermanos, a mí para darle un respiro, una pregunta. Hablando, por ejemplo, del Éxodo, que para algunos es una fantasía, pero que bíblicamente, con el solo estudio de lo que haría la historia, con el estudio de los documentos, la historiografía, solamente mirando el texto bíblico en sus lenguas originales y en las corrientes de traducción, se encuentra que realmente Israel pasó por una parte muy estrecha, más o menos 8,5 kilómetros del Mar Rojo, y que Egipto los persiguió. Pero oye uno por ahí que alguien dijo que han encontrado en el lecho marino evidencias de que sí había carruajes y carretas y muestras de que un ejército quedó sepultado allí. Uno pues lo oye y quiere creerlo porque le apoya la fe, ¿no? Pero desde la perspectiva arqueológica, con la experiencia que Dios le ha dado, hasta qué punto ese tipo de hallazgos ha sido realmente efectivo, real. En el caso de ese hallazgo, lo hizo un americano, se me escapa ahorita el nombre, Ryan, bueno, se me escapó el nombre de ese, él no era arqueólogo, era un cristiano con un deseo ferviente de encontrar respuesta a una cantidad de hechos como el de la salida de Egipto del pueblo de Israel. Lo que sí hay evidencia es de cuando Israel pasó el Mar Rojo y se construyó un lugar de
¿de qué? Un lugar para dejar constancia, más bien, lo dijera así. Un monumento, lo voy a definir más bien así, como un monumento, que tiene unas inscripciones en la orilla del Mar Rojo, en una de las orillas del Mar Rojo, rumbo a Canaán. Ahí en las inscripciones aparece más o menos la forma o la hazaña, porque para la humanidad es una hazaña, cómo puede un pueblo de casi 5 millones de personas pasar un mar en seco. Y entonces ha habido una serie de discusiones de que si es cierto. Por ahí hay unos científicos que demostraron a través de la astronomía que en esa época existió una circunstancia a la que ellos denominan el Mar de los Juncos, donde el agua llegaba hasta la rodilla. Y entonces el pueblo pudo pasar porque el agua llegaba hasta la rodilla, pero yo pensaba, ¿y las carretas? ¿Cómo hicieron para pasar con el agua hasta la rodilla de las carretas? Pero lo más inverosímil es cómo Dios fue capaz de ahogar todo un ejército con el agua a las rodillas. Entonces, ¿cómo explicaría uno? Listo, el pueblo pasó con el agua a las rodillas, pero de soldados preparados para la guerra, con carruajes de guerra, ahogados con el agua a las rodillas. O sea, eso no tiene ninguna razón ni ningún asidero. Pero cuando se descubrió este monumento en una de las orillas del Mar Rojo, rumbo al monte Sinaí, se vuelve aún más llamativo. ¿Cómo así? Y aparecen las inscripciones que habla de las hazañas de un pueblo que pasó por ahí. Ahora, cuando uno comienza a darse cuenta de que las rocas con el pasar del tiempo, usted donde deja una roquita, si nadie más la mueve, ahí se va a quedar. Resulta y pasa y acontece que donde el pueblo de Israel construyó, yo no sé si ustedes recuerdan cuando ellos pasaron el río Jordán y que cada uno llevó una piedra y al pasar el río hicieron un altar con 12 piedras. Bueno, ahí está el altar con las 12 piedras. ¿Qué podemos hacer nosotros? No fue que alguien las puso ahí, ¿sí? Normalmente cuando usted deja una roca puesta encima de otra y le pone fuego encima, el fuego genera, el calor del fuego genera un cambio en las rocas, genera ese cambio en las rocas. Las rocas primero cambian de color, cambian de textura, cambian muchas cosas. Es más, pueden tener la tendencia de unirse o pegarse o amalgamarse una con otra. Por mucho que usted intente moverlas, no va a ser fácil moverlas. Y ahí están. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir de eso? La mujer de Lot, que cuando salió miró hacia atrás y se convirtió en Estatua de sal. Estatua de sal. Entonces dice uno, ok, la estatua de sal. Bueno, a pesar de que llueva y caiga agua, el problema es que no era cloruro de sodio como el que nosotros usamos. No era ese tipo de sal. Ahora, hay una serie de investigaciones que se han descubierto en las orillas del Mar Muerto. Ron Wyatt, me acabo de acordar. Ron Wyatt fue el que habló del descubrimiento de las ruedas, de los carruajes en el Mar Rojo. Y el problema es que Ron Wyatt no era arqueólogo, por lo tanto, su experiencia no es contada como con ese valor o rigor científico. Pero volvamos al Mar Muerto. Cuando uno mira la palabra de Dios, descubre que Sodoma y Gomorra fue cubierta por fuego y azufre que descendió del cielo. Hay un sitio a orillas del Mar Muerto, al sur del Mar Muerto, donde quedaban las ciudades de Zoar, de Sodoma, Gomorra, y se me escapa ahorita los otros 3 nombres. Sebovín y Bala. Sí, señor, gracias. Esa zona tiene una cantidad impresionante de azufre. Mire que se puede usar la ciencia, la química, para poder dar cuenta de que por qué ese suelo es totalmente distinto al de la de Amazonas, al resto de la zona. Y ese fuego que hay ahí, normalmente cuando el fuego entra en contacto con el suelo, comienzan a generarse una serie
de vitrificaciones, de hechos que demuestran que ahí ocurrió algo muy interesante. Y es que el vidrio se produce de la tierra, de la arena y del fuego, así es como se fabrica el vidrio. Pero las vitrificaciones que se han encontrado ahí son de temperaturas muchísimo más altas y muchísimo más extremas con respecto a lo que podría haber ocurrido con un fuego común y corriente. Algunos intentaron explicar que eso pudo haber ocurrido porque hubo fuego, y cuando habla la Biblia que descendió fuego del cielo, algunos tratan de explicar que fueron extraterrestres, que se usaron armas atómicas o subatómicas que generó ese tipo de explosiones. Eso tampoco es cierto. No podemos nosotros encontrar evidencia de eso, pero sí podemos encontrar en los suelos evidencia de que en ese lugar ocurrió algo trascendente, tanto que cambió el suelo de toda la zona, no de un solo lugar, sino de toda la zona. Y hay una serie de azufre que no se encuentra fácilmente en cualquier parte de la Tierra, sino solo en ese lugar. Ahora, cuando uno mira bien la palabra del Señor, comienza uno a darse cuenta que definitivamente lo que pasó fue totalmente extraordinario. Ahora, ¿falta mucho por investigar? Sí, impresionante. ¿Que todas esas investigaciones llegan a las personas? Desafortunadamente no. Normalmente nosotros hacemos investigaciones aquí mismo en Colombia. Para darles solo un ejemplo, estamos en Antioquia, ¿cierto? Ustedes saben que las primeras vías que construyó Roma, el Imperio Romano, hace más de 2000 años, fueron hechas con piedra, con roca que ellos aplanaban, con roca que ellos preparaban, y con una amalgama muy parecida a lo que nosotros conocimos después como cal y canto. Ellos preparaban las vías, hacían las vías para sus carruajes, para poder movilizarse, sobre todo en lugares que era muy complejo. Pues aquí en Antioquia, allí nomás en Santa Elena, aquí en Medellín, hay unas vías construidas en roca por nuestros antepasados. Estoy hablando de los indígenas que habitaron esta zona. Estos indígenas que habitaron esta zona hicieron algo inaudito, construyeron una vía en loma, subiendo, cosa que a los romanos les quedó muy difícil, pero lo lograron aquí. Nosotros tenemos la tendencia de pensar que nuestros antepasados eran muy aguanados, como le dijera, para no ser tan fuerte, muy caídos del zarzo. Primarios. Sí, muy primarios, muy arcaicos, es la palabra que normalmente usamos. Y resulta que no, tenían un conocimiento del suelo, de la tierra, del aire, de los tiempos, de una forma tan asombrosa que les permitía a ellos construir, cultivar y hacer las cosas muy bien hechas. Otro ejemplo que les voy a poner, por ejemplo, las vasijas cerámicas. Nosotros hoy día usamos ollas hechas quién sabe dónde, la mayoría dicen Made in China, y usted se preocupa porque ahora usan algún tipo de cubrimientos que envenenan a la gente, entonces ya no vamos a usar este tipo de ollas. Ahora estamos volviendo de nuevo a la cerámica. Si ellos eran tan arcaicos, cocinaban en vasijas de cerámica, y todo lo hacían en vasijas de piedra o de cerámica, y nosotros ahora en pleno siglo XXI estamos descubriendo que el mejor material para cocinar, el material ideal para las elaboraciones culinarias nuestras son la cerámica y la piedra, y ahora estamos queriendo volver nuevamente a la cerámica. Obviamente nos las cobran mucho más costosas, cuando en esa época ellos las hacían habitualmente de una manera más sencilla y más práctica. Ahora, yo recuerdo cuando trabajaba en una de las empresas aquí en Medellín, uno de los jefes llegó ahí y me dijo: venga, yo quiero ver esa vasija. Estaba revisando una vasija que encontramos en La Pintada, cuando se estaba haciendo la vía Pacífico 2, en La Pintada. Y esta vasija tenía 4 milímetros de grosor, la vasija cerámica. 4 milímetros.
Cuando el jefe vio eso, dijo, yo doy clases en EAFIT, yo trabajé en Corona, yo sé cerámica, pero lo que estoy viendo no es posible. Nosotros con las extrusoras que tenemos, siglo XXI, no hemos sido capaces de construir una vasija de menos de 5 milímetros y esta tiene 4. ¿Cómo la fabricaron? Yo no le di explicación alguna porque no existe una explicación científica para demostrar que esa vasija, si uno no la ve, no la va a creer. Pero ahí está. Y una vasija no pequeña, 42 centímetros de alto, 52 de diámetro, muy bonita. Y eso fue lo llamativo. Él decía, ese conocimiento que ellos tenían se perdió, desafortunadamente. Y eso nos pasa a todos, hermano Jorge. Por eso cuando hablaba hace un rato que hubo una discusión no pequeña en cuanto al paso del Mar Rojo, algunos científicos afirmaban de manera un poco grotesca que Israel pasó por el mar de juncos, el agua le daba hasta las rodillas. La Biblia dice que pasaron en seco. Si no hubieran pasado en seco, hubiera sido muy difícil que las ovejas pasaran con el agua hasta las rodillas de un hombre. Obviamente el agua le iba a dar por lo menos hasta la parte media de la oveja, iban a tener problemas, igual que los niños con los que iba. Entonces no fue hasta las rodillas. Ahora, ningún ejército se ahoga con el agua hasta las rodillas. Eso es imposible. Lo que dice la Biblia es que cuando el Señor les dijo, avancen, apenas pisó los sacerdotes con el arca, pisaron el agua, un viento recio vino, sopló y se abrió. Un viento recio. ¿Cómo sería ese viento? Bueno, hay que entrar a investigar cómo fue ese viento que nos generó ese tipo de movimiento en el agua al punto de dividir el mar en dos. Entonces, básicamente es eso. Ojalá, hermano Jorge, que pudiéramos tener acceso realmente a una serie de investigaciones. Por ejemplo, eso de la vía aquí, en Santa Elena, que está resguardado en el Parque Arby, que ustedes conocen, obviamente. ¿Ustedes sabían que esa vía está ahí? ¿Cierto que no? Básicamente no se cuenta. ¿Quiénes la construyeron? Los indígenas. ¿Cuándo la construyeron? En épocas prehispánicas, antes de que llegaran los españoles. Ellos ya la habían construido. Entonces dice uno, es más, la gente tiene, y los españoles cuando vinieron a Colombia tenían la concepción que existía un lugar que era todo fabricado en oro. Y hay una serie de películas que nos hablan históricamente, es más, de películas en caricaturas que nos hablan del dorado, el famoso dorado. Yo les hago una pregunta, ¿quién les enseñó a los indígenas a trabajar el oro? Y hacer las aleaciones que hacían con bronce o con cobre, especialmente con cobre. Eso se llama tumbaga. Hacían narigueras, hacían pectorales, hacían pecheras, hacían aretas con ese material, oro y cobre. Y uno dice, por eso esas figuritas y esos elementos, parte de los ajuares de ellos, para mostrar y para simbolizar que el dios Sol se reflejaba en ellos, en especial lo usaban las personas de alto rango de esos pueblos, de esas poblaciones de indígenas. Ese oro tiende a ponerse si no lo limpias. Eso no tiene un valor económico como para derretirlo y decir, wow, logramos sacar. No, el valor que tiene es cultural. Y como la Constitución de Colombia dice que el patrimonio cultural de Colombia es propiedad del Estado, no es privado, es propiedad del Estado. Entonces el Estado debe procurar cuidarlo y debe procurar darle buen uso. Pero vuelvo para finiquitar esta parte. Desafortunadamente la historia que se ha encontrado a través de la arqueología se cuenta muy poco. Yo le compartí al hermano Jorge Molina un video, al hermano Jorge Cristancho, él se lo compartió al hermano Jorge Molina, un video de los historiadores de Barranca Bermeja y de Santander, donde se describe el trabajo que estuvimos haciendo, una investigación de hace más o menos 6 años
que se comenzó a hacer y se descubrió que había habitantes en esa zona hace muchísimos años. ¿Cómo? A través de la datación de radiocarbono 14, que es una datación que, aunque nos parezca fantasiosa, es una datación científica, al igual que la datación por luminiscencia, por uranio, por otra serie de químicos que se utilizan para este menester. Y la verdad, poca gente se va a dar cuenta de los primeros habitantes de esas zonas, igual que lo que pasa aquí en Antioquia. Hay una serie de investigaciones increíbles, pero no se cuenta. Lo mismo pasa con la arqueología bíblica. Hay un sinnúmero de investigaciones que, si uno no entra en determinados sitios para descubrir de lo que nos cuentan a través de la ciencia acerca de estos hechos científicos, cómo se demuestra que la Biblia describe hechos que sí sucedieron, que sí acontecieron, y de culturas que sí existieron. Mano Jorgito. Hermano Jorge ha levantado la mano. Sigue, hermano Jorge. Bueno, ¿me escuchan bien, sí? No, hermano, quería, pues primeramente como mencionar sobre lo que usted estaba hablando en el tema de toda esta tecnología prehispánica, porque justo hace unos años tuve la oportunidad de ir a Machu Picchu y había un guía que él decía que muchas veces las personas intentaban explicar lo desconocido en seres extraterrestres, pero la verdad es que, como usted dice, hay mucha información que se pierde en la colonización, porque para los españoles en este caso pues era algo desconocido. Y quizás para ellos no era valioso, pues porque lo valioso para ellos sería el oro, piedras preciosas y todo este tema que termina, digamos, tomando el imperio español en el tiempo de la colonia. Entonces, digamos que uno de los grandes problemas es que parte de este conocimiento no se conservó de manera escrita o se perdió durante este proceso de conquista y colonización. Y cuando desaparecen las comunidades que poseen un conocimiento y se interrumpen sus formas de transmisión, pues también puede desaparecer técnicas que durante generaciones se habían perfeccionado. Y por eso pues hoy tenemos un montón de cosas que, como estas rocas de Machu Picchu, parecen inexplicables, pero la verdad es que la explicación está en el conocimiento que tenían estas comunidades. Por otro lado, mi hermano, aprovechar la oportunidad, hay una pregunta que nos hacen aquí en el formulario y se la quiero decir para que usted tenga la oportunidad de responderla. Y dice: como iglesia afirmamos que la palabra, la Biblia, es inspirada e infalible. ¿De qué manera la arqueología fortalece nuestra comprensión de las escrituras sin reemplazar la obra del Espíritu Santo como quien convence al creyente de la escritura sin verdad de la palabra? Sí, ya me di cuenta que estaba sin micrófono, perdón. Muy buena pregunta. Ay. A ver, hay algo que nosotros necesitamos tener muy claro. La obra del Espíritu Santo es única. Eso no tiene comparación alguna. ¿Por qué razón lo digo? Cuando uno lo ha vivido, uno descubre algo muy interesante. Y es que lo primero que dice la Biblia es que el Espíritu Santo nos convence a nosotros de pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Eso lo tenemos claro. La arqueología no compite, simplemente confirma que lo que está escrito en la palabra, así es. No tiene pierde ni vuelta de hoja. ¿Por qué razón? Porque se demuestra, lo explico un poquito más. Cuando uno encuentra lugares como el de Tel Azor, ahí se han encontrado vasijas y se han encontrado otra serie de objetos que, al hacerle las dataciones, la datación ha dado exactamente, por ejemplo, hay un lugar que se dató un objeto y se encontró que era de la época del rey David. Y no solo de la del rey David, hay otras herramientas que se han encontrado y que han demostrado que existieron reyes, incluso textos escritos en muros, en roca, perdón, en tablillas de piedra, donde se describe algunos hechos trascendentales como la casi muerte de David en manos de un gigante. Entonces dice uno, wow, esto fue real. ¿Qué hace realmente la ciencia y qué hace la arqueología en este caso? Demostrar
que ese convencimiento que ha hecho en nosotros el Espíritu Santo, y aunque la gente dice es que la Biblia es un libro escrito en papel, el papel aguanta todo, mi respuesta siempre es sí, es verdad, el papel aguanta todo. Es tan bueno el papel y el papiro y otros materiales que han soportado la palabra de Dios para que llegue a nosotros en nuestros días. Y eso es muy diciente. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que si ha sido capaz de traernos hasta nosotros una palabra que transforma vidas de adentro hacia afuera, que transforma culturas, que trasciende a las culturas, esto es aún más llamativo. Pero lo más bonito de todo es que todavía el Espíritu Santo en pleno siglo XXI sigue siendo real y su obra sigue siendo perfecta. Ahora, ¿cómo lo podemos demostrar a través de la arqueología? Quedo comprometido para la próximo programa de traerles una presentación donde podamos ver los sitios, los lugares que se ha encontrado, cómo se ha encontrado y qué se ha hecho con respecto a eso. Y vuelvo y reitero lo mismo, desafortunadamente no le prestamos atención a esta información, la dejamos para pasar por alto, incluso nosotros. Es más, vea, hay arqueólogos como William Foswell Albright que muchos lo consideran el padre de la arqueología bíblica moderna, porque él trabajó la epigrafía, las lenguas antiguas y durante el siglo XX defendió todos los hallazgos respaldando el trasfondo histórico de la Biblia. Ahora hay un montón de gente que no le interesa que esto se cuente, que esto se lleve a cabo. ¿Por qué razón? Porque para ellos es mejor tener la gente enredada, ocupada en otros menesteres. Está Kathleen Kenyon, que revolucionó las excavaciones mediante un registro estratigráfico mucho más preciso en Jericó y en Jerusalén. Es más, la metodología que ella implementó continúa influyendo en la arqueología contemporánea que usamos nosotros hoy a través del registro estratigráfico. El registro estratigráfico es llegar a un lugar y comenzar a mirar a través de la geología qué sucedió en esos lugares donde se ha depositado los suelos. Y ojo que los suelos cambian de acuerdo a las temperaturas, de acuerdo al clima, de acuerdo a si ha habido cerca un volcán o no. Esto incide mucho en los suelos y eso nos permite a nosotros entender ciertos aspectos. Por ejemplo, en la zona cafetera, cerca a Manizales, usted va a encontrar en ciertas etapas donde hubo erupción de parte de los volcanes de esa zona, porque hay 2 o 3 en esa zona, especialmente el del Ruiz. Lo que decía el hermano Jorge al comenzar, el Nevado del Ruiz, que acabó con 3 poblaciones pegadas una detrás de otra, Armero, Guayabal y se me escapa la tercera, con el río Gualilo y otro río que también hicieron un daño impresionante ahí. Pero cuando uno comienza a hacer estratigrafía, uno encuentra que hay cierto momento en que hubo depositación de cenizas. Ese lapso nos demuestra una etapa de tiempo en que hubo una erupción bastante grande y cambió. Cuando uno encuentra cerámica debajo de esto, quiere decir que hubo gente que vivió antes de esa erupción y hubo gente que vivió después de esa erupción. Por eso hay gente viviendo todavía. Pero encontrar debajo de esos suelos con cenizas, depositación de ceniza, alguno bastante compacta, uno encuentra que hubo gente viviendo antes en ese lugar. Otro de los arqueólogos, Yigael Yadin, es el excavador principal en Tel Azov, igual que en Masada. Él hizo una combinación entre arqueología y la historia militar y los estudios bíblicos, con Biblia en mano. Eso hacía Yigael Yadin. No sé si hay otra pregunta o si quedó la respuesta indicada. Bueno, no, hermanos, a mí muchas gracias. Quería hacer una precisión para los hermanos. En el grupo de WhatsApp de la iglesia, yo publiqué el video de los historiadores de aquí de Barranca Bermeja y sus alrededores, para que lo puedan mirar allá y ver que definitivamente se está hablando como de 10.000 años. Y lo otro
La primera vez que le escuché sobre esas carreteras que construyeron nuestros indígenas, supuestamente tontos, supuestamente menos inteligentes, menos desarrollados que nosotros, que mientras que Roma construyó carretera en terreno plano y de una sola vía, que ellos hicieron en la montaña y de doble vía, que cabía dos carruajes, ¿no? Eso definitivamente pues lo ponen a pensar que no eran tan quedados. Y no es que España les trajo la tecnología, sino que ya la tenían aquí. Y quería hacerle una pregunta, hermano Sammy, porque algunos piensan, pero es que hacer una circuncisión con una piedra, eso es como tan difícil de asimilar, de creer, ¿no? Pero recuerdo que alguna vez en el parqueadero de la iglesia Bello Central, usted tomó una piedra y me dijo, bueno, Jorge, esto es una lasca. Y la golpeó con otra y el trozo que quedó con un filo que al pasarle el dedo, si uno lo hacía con cuidado, se cortaba. Y ese día usted me contó una experiencia de alguien que mandó pulir unas lascas para hacer unas cuchillas, unos bisturíes. No sé si nos puede hacer un resumen de eso para mirar que definitivamente sí se podía circuncidar con una piedra, ¿no? Sí, señor, realmente sí. Ese material de Cher, cuando uno lo fractura, hay que tener mucho cuidado. De hecho, nuestros antiguos usaban cuchillos, usaban cuchillos raspadores, chopping tools. ¿Qué eran los chopping? Se elaboraban con una roca, comenzaba a desbastarse hasta el punto de tener como una especie de mango, pero hacia, no sé si me alcanzan a ver, una especie de mango y aquí en esta parte como una especie de punta. Ese era un chopper. ¿Para qué se usaba? Para partir los huesos de los animales y sacarles el tuétano. Cuando nosotros hablamos de tuétano, hoy día la gente dice, guácala. Para ellos era como comer yupichitos, como comer lo que usted usa, Doritos, qué sé yo, esas cosas de comidas que nosotros denominamos o que ahora el Estado ha denominado como basura, comillas, basura, porque son venenosos para los chicos, porque causan lesiones, daños en el cuerpo del ser humano. Pero para ellos resulta que el tuétano de un animal era gasolina al instante para salir a caminar y caminar y caminar. ¿Por qué razón? Porque es uno de los elementos que contienen, valga la redundancia, más oligoelementos que benefician al cuerpo del ser humano. En otras palabras, más vitamina, más esa proteína pura del tuétano, es lo que les permitía a ellos tener fuerzas inmediatamente si estuvieran cansados. Entonces, para ellos era, wow, yo cargo mi chopping tool y yo puedo usarlo para sacar y compartir en mi casa. Ahora, los cuchillos y cuchillas que se utilizan como el material de Cher, en Barranca Bermeja encontramos aproximadamente 1.200 cuchillos que se encontraron elaborados. Hay un problema con el Cher y es que usted no necesita sacarle filo constantemente, usted simplemente fractura un pedacito y él tiene un filo impresionante. Si usted se corta con una cuchilla metálica, usted va a sentir ardor y se da cuenta. Con el cuchillo de piedra hay una dificultad. Por eso cuando nosotros los usamos como ejemplo, normalmente le decimos a la gente, tenga cuidado cuando lo vaya a tocar. ¿Por qué razón? Porque la gente tiene la tendencia a ver, pero esto es una piedra común y corriente y le pasa el dedo. No siente nada. Pero cuando va a mirar, el hilito de sangre se cortó. ¿Por qué razón? Por el filo, pero no produce ardor. Por eso era usado este tipo de cuchillos para hacer la circuncisión. ¿Por qué? Porque aunque tenía que cortar, no causaba el ardor del cuchillo cortando, sino que simplemente cortaba. El ardor cuando venía, si usted mira la palabra de Dios va a descubrir que al segundo o tercer día, que eso fue lo que aprovecharon los hijos de Jacob, si no estoy mal, cuando violaron a su hermana Dina, y hicieron
circuncidar a ese Irán, creo que era que se llamaba. Hijos de Amón. Los hijos de Amón, exacto. Se me escapa ahorita, es que tengo tantas cosas en la cabeza dando vueltas. De amor, sí, señor. Y al segundo, tercer día, el día de más dolor era el tercer día. ¿Por qué? Por el proceso de cicatrización y el calor. Pero en el momento de la circuncisión, el dolor no era tan alto con ese cuchillo de cher o de pedernal, como habla la Biblia, y por eso era utilizado. Muy peligroso, sí, muy peligroso. Ahora, usted podía hacer con cher todos los cuchillos que quisiera en la casa y nosotros mismos los hemos probado. Cogemos carne o conseguimos parte de un animal que se compra en la plaza de mercado o en algún lugar donde vendan carne y comienza uno a cortar. Y la forma en que corta es a veces mucho mejor que un cuchillo de cocina, que uno dice, oh, y se me fue la mano. Aquí no, usted va cortando suavecito y él va cortando al nivel que usted quiera que corte. Si quiere delgadito, delgadito, si quiere grueso, grueso, pero él va cortando perfectamente. Entonces, cosas como estas que están ahí, nos permiten a nosotros ir entendiendo. Ahora, otra de las cosas que estudia la arqueología era el uso de las cosas simbólicas que aparecen en el Pentateuco. La Biblia nos habla mucho de árboles, de frutos, que nosotros le prestamos muy poca atención y las asimilamos con el ahora. Pero cuando uno comienza a estudiar desde la arqueología, esa parte teológica y encuentra que cada árbol que está nombrado en la Biblia está nombrado con un propósito, porque tiene un mensaje que contarnos. Y básicamente eso es muy hermoso y muy especial, pero eso será para otra ocasión. Entonces, resumiendo, el problema es que siempre me alargo porque me emociono. Resumiendo, el problema de las herramientas líticas es que son muy peligrosas realmente si se utilizan. Si alguien las utiliza con maldad puede hacer mucho daño, pero si alguien la utiliza sin prudencia o por ignorancia, también puede causar bastante daño. Bueno, antes de concluir, yo quisiera compartir con ustedes una pantalla para hacer una referencia justamente de esto del cruce del Mar Rojo. Esta primera columna que ustedes están viendo, creo que sí la están viendo. Aquí está en Reina Valera 60, sí, aquí está en Dios habla hoy, aquí está Nueva Traducción Viviente, traducción en el lenguaje actual, y la última Reina Valera actualizada, del 2015. Mire cómo está en la Biblia Reina Valera 60, en el Cántico de Moisés después de cruzar el Mar Rojo. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. En Dios habla hoy, soplaste con furia y el agua se amontonó, las olas se levantaron como un muro, el centro del mar profundo se quedó inmóvil. Y aquí en Nueva Traducción Viviente, al soplido de tu aliento, las olas se apilaron. El impetuoso oleaje se quedó firme como un muro. En el corazón del mar, las aguas se endurecieron. En traducción en lenguaje actual, la que es para niños, soplaste y el mar se dividió. En el fondo del mar, el agua dejó de moverse y formó dos grandes paredes. Pero lo curioso es en la versión de la Reina Valera actualizada, 2015, por el soplo las aguas, las ondas se acumularon como un dique. Las aguas profundas se congelaron en medio del mar. Se congelaron ha sido objeto de consideración porque los expertos eruditos, algunos rabinos unicitarios, pues han encontrado que esa es una manera de leer el texto hebreo tal como está escrito allá, que las aguas se congelaron. Pero como el cine, la televisión han mostrado, y esto de que pasaron con el agua a la rodilla, han tratado de desvirtuarlo,
como que cuesta trabajo pensar que definitivamente eran muros de agua desde el fondo, que se levantaron de lado y lado, y que cuando dice se congelaron, estaban pasando prácticamente por dos paredes de hielo. Y entonces por eso pudieron cruzar sin problema. Pero cuando se metió el ejército egipcio, pues el Señor dejó que las aguas se juntaran y quedaron todos sepultados. Y nos comentaba el profesor de geografía bíblica de la Universidad de Israel, que justamente en el sector que se presupone que fue el cruce, la profundidad está entre 39 y 90 metros de profundidad de ese sector que se conoce como el mar de los juncos, pero no es que era la rodilla, y eso iba de arriba hasta abajo, y el Señor los pasó de tal manera que dice uno, ¿cómo cruzan esos israelitas en tan poco tiempo, siendo un pueblo tan numeroso, con carretas, con todo? Pero luego en el cántico también dice que nos llevó sobre las alas de las águilas. Es decir, Dios hizo un milagro de principio a fin, desde sacarlos de Egipto, llevarlo hasta la orilla del Mar Rojo, cruzarlo y desaparecer a ese ejército. Total, que el texto bíblico, haciendo la historiografía, nos da para pensar que sí. Entonces, cuando alguien quiere investigar eso, pues aprovecha los hallazgos arqueológicos y comienza a interpretar para mirar que definitivamente hay asidero para esto. Pero cuando quiere negarlo, entonces toma los hallazgos para desvirtuarlos y decir, eso no sirve, ese no me convence. Porque en definitiva es la postura del hombre la que le permite valorar, así como menosprecian el texto bíblico, que no harán con la arqueología. Pero bueno, nos quedará otro programa por lo menos para hablar de la antropología y la otra parte de esta mirada del texto bíblico. Gracias, hermano Sammy, muy amable. Hombre, qué bendición, hermano Sammy, Dios me lo bendiga, muchas Amén. gracias. Y pastor también, de verdad que ha sido una bendición y hay mucha tela por cortar. Yo creo que en eso coincidimos todos. Esto es como un brochazo, perdónenme la expresión muy coloquial, ¿cierto? Pero es que es tan amplio esto, tan profundo que en una hora es imposible como desarrollar completamente. No sé si estoy en lo cierto. Y bueno, gracias al Señor por eso. Manos a mí iba a decir algo. Mano Vladimir, realmente sí, es como usted lo dijo. Yo no diría que un brochazo, diría que un pincelazo. Esto es solamente como cuando usted, a poner una analogía, usted pone a calentar una leche y encima se le hace una lática, exactamente lo que acabamos de ver. Es simplemente un pincelazo porque este tiene muchísimo de qué hablar. De hecho, estoy Es cierto. construyendo un texto sobre arqueología bíblica. Y en el texto que llevo ya van 296 páginas de arqueología bíblica y no he terminado. O sea, eso va a ser mucho más extenso. Entonces estoy analizando qué hacer para poder tratar de que sea más corto, de ser más explícito. Sintetizar, esa es la frase, sintetizar. Debe ser bastante difícil por el tema, pero bueno. Sí, señor. Le agradecemos mucho, hermano, por esta primera parte donde nos ha podido ilustrar, dar a conocer muchas cosas. Pastor, ¿tú vas a decir algo? Sí, preguntar, hermano Sammy, ¿cuánto dura la carrera de arqueología? 10 semestres. ¿Y antropología? 10 semestres. Es decir, que hemos tratado de resumir en hora y media 20 semestres, ¿no? Básicamente. Pues por eso apenas es un medio brochacito. Pero gracias a Dios porque ustedes hicieron todo el gasto para traernos a nosotros los resúmenes. Y eso es una bendición. Hermanos, ¿pueden ustedes concluir? Yo invitaría a los que están en sala que abran sus cámaras para que podamos, aunque sea en esta oración final, verlos, disfrutar y que ustedes puedan hacer o buena o mala cara por lo que han escuchado. Antes de despedirnos, mi pastor y los hermanos que están conectados, hay alguien que nos dejó una pregunta para la próxima. Ya tiene la tarea mi hermano, igual aquí la vamos a guardar, pero pues para mencionarlo,
porque igual valoramos que los hermanos hayan preguntado. Y la pregunta dice, voy a leerla completa porque da un contexto y hace la pregunta al final. Dice, ¿cómo se puede enseñar a la iglesia a valorar la arqueología y la antropología como disciplinas que iluminan el contexto bíblico, sin caer en el error de hacer depender la autoridad de las escrituras de la evidencia arqueológica? En otras palabras, cómo mantener el equilibrio entre la evidencia histórica y la inspiración divina de la palabra. Aquí la voy a dejar chuleadita para que en el próximo episodio, en la segunda parte, empecemos respondiendo ahí, hermanos. Ahora sí, hermano Jorge, mi pastor, lo que van a decir, bien, pues abran sus cámaras, los hermanos que están conectados, y gracias por estar con nosotros el día de hoy. Agradecerles mucho, mis hermanos, por la invitación. Como usted lo decía, mi hermano, trata uno de sintetizar mucho porque es demasiada información. No se imagina la cantidad de información que me llegaba aquí, ese bombardeo, donde trata uno de organizar, aunque tengo ya el bosquejo, aunque tenía todo planteado, pero se va uno alargando y se va uno desviando, tomando ramificaciones, y eso hace que uno se desborde realmente. Procuraré para la próxima ser más explícito y más concreto en lo que debe hacerse. No, muchas gracias, hermano, por ese esfuerzo. Yo sé que no es fácil, no debe de ser fácil para usted. Ahorita escuché que usted era profesor, ¿cierto? Entonces, imagino que pues debe ser complejo como resumir en poco tiempo, pero bueno, gracias al Señor por compartirnos esa experiencia y invitados todos para la próxima oportunidad, el próximo episodio, el número 12 también se va a tratar de ese mismo tema. Así que si quedaron antojados, será una bendición contar con todos para el próximo episodio. Así es, hermanos, a mí muchas gracias por esa clase magistral, que además la pudiste, digamos que masticar mucho, ¿cierto? Y hacerla muy entendible, que también es lo que buscamos, es no utilizar de pronto palabras demasiado sofisticadas que hagan difícil entender el tema, sino que vuelves muy agradable un tema tan edificante como este y se vuelve muy fácil de entender y comprender. Entonces, como lo dice el hermano Vladimir, este episodio va a quedar guardado, grabado, se publicará en las redes sociales de la iglesia, en YouTube y creo que solo YouTube, para que quien no lo pudo ver pues pueda repasarlo y así iniciar la parte 2 de este tema con toda la información que vimos hoy mucho más clara. Muchas gracias mis hermanos a todos. Con esto se daría por terminada el episodio 11 del podcast. No obstante, no se desconecten, es solamente por temas de grabación. Vamos a finalizarla aquí, pero ya tendremos también un espacio de conversación para congregarnos un poquito antes de terminar la reunión. Dios los bendiga a todos y que tengan un feliz resto, Amén. inicio de semana. Dios les bendiga inmensamente. Amén. Dios los bendiga.